mencionaba aquí nuestro presentador, al doctor Pablo Giganti, que está con nosotros. Yo quiero decirles que el doctor es médico egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, cardiólogo con formación en el Hospital Central de Mendoza, cardiólogo de la Unidad Coronaria del Hospital Central desde marzo del 2014 hasta junio del 2021. Es especialista en electrofisiología, lo que es arritmia y marcapasos, con título de la Sociedad Argentina de Electrofisiología Cardíaca, especialización en medicina de montaña también, electrofisiólogo de los servicios de electrofisiología del Hospital Central de Mendoza, Hospital Español de Mendoza, Clínica de Cuyo y Hospital Santa Isabel de Hungría desde junio de 2019 a noviembre del 2021. Actualmente, electrofisiólogo del Hospital Español del Sur Mendocino y cardiólogo en unidad de cuidados intensivos cardiológicos del Hospital Shestakov de nuestra ciudad. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo? Bien, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿qué pasa con nuestro corazón cuando hacemos actividad deportiva? Bueno, el corazón, para satisfacer las demandas metabólicas que requieren los músculos, aumenta su función contráctil. El corazón trabaja como una bomba y para lograr perfundir bien a los músculos y otorgarle todos los requerimientos de oxígeno y nutrientes, aumenta esta función como bomba, aumentando su volumen de bombeo de unos 5 litros por minuto en reposo, hasta unos 20, 35, 40, según el grado de entrenamiento de la persona en la actividad. A su vez, todos estos cambios hacen que aumente la frecuencia cardíaca del corazón, aumenta la presión arterial y aumenta el volumen de retorno desde el cuerpo hacia el corazón, el volumen de sangre. ¿Bien? Pero, ¿qué cambios se producen en el corazón del deportista? Porque incluso se dice, ¿qué es corazón de deportista? Bueno, históricamente primero se describió ya en el siglo XIX, unos investigadores, Jensen y Osler, en los esquiadores que hacían esquí de fondo, describieron un aumento de la silueta cardíaca por percusión, que es la matidez en el tórax de la víscera cardíaca, y lo relacionaron con cambios adaptativos y beneficiosos para la función cardíaca secundario al estímulo deportivo. Luego también surgió la hipótesis de que estos cambios en el corazón podían ser un debilitamiento del músculo, como una fatiga acumulada por tanta exigencia, pero ahora ya por métodos actuales, complementarios que tenemos, como el electrocardiograma, ecocardiograma, resonancia cardíaca, se ha visto que todas estas adaptaciones que se producen son beneficiosas. En sí, el corazón del deportista es un cambio del corazón secundario al estímulo deportivo repetitivo. ¿Bien? Eso es como una definición. Y estos cambios los podemos dividir en dos grupos. ¿Bien? Hay cambios estructurales y cambios eléctricos o electrofisiológicos. En sí, los cambios estructurales predominantemente se refieren a un aumento sobre todo lo más caracterizado es el ventrículo izquierdo, ¿bien? Y se refieren a un aumento del tamaño de las cavidades y del espesor de las mismas. Esto se produce según el tipo de actividad física de diferentes maneras, o se describieron de diferentes maneras, para los ejercicios que son los ejercicios dinámicos o de alta demanda de oxígeno, como los corredores de fondo, los ciclistas, los esquiadores, los que hacen remo, que al demandar tanto al corazón, tanto volumen de sangre, funciona como un globo, se empieza a dilatar, y para compensar esa dilatación, para disminuir el estrés de la pared del corazón, aumenta su espesor. Entonces, esos cambios de dilatación y aumento del espesor de las paredes es la hipertrofia excéntrica adaptativa del deportista. ¿Bien? Es importante esto conocerlo porque tiene mucha similitud con algunas
patologías, que es la miocardiopatía hipertrófica en sí, que produce cambios muy similares y es importante hacer diagnóstico diferencial cuando uno encuentra estos cambios. Eso en cuanto a las adaptaciones estructurales. También hay una mejoría de la función del corazón en cuanto a la capacidad de relajarse, que eso le permite que el corazón se llene de una manera más fácil cuando hace actividad, cuando uno lo exige o aumenta la frecuencia cardíaca. Y una mejoría de la función de contraerse también, sobre todo al esfuerzo. En reposo, incluso a veces parece que está deteriorada la función de los deportistas, como que se contrae menos, pero es como si estuviera el corazón en reposo porque está acostumbrado a trabajar con mayor exigencia. Correcto. Todas estas adaptaciones tienen un sentido. Bien, esto es como que se produce un cambio del punto de equilibrio del corazón, ¿no? Son modificaciones de carácter, como el corazón ya sabe que va a estar recibiendo estas exigencias repetidamente, hace adaptaciones de manera anticipatoria. ¿Para qué? Para que en los repetidos estímulos, en las ocasiones siguientes que uno va a hacer actividad física, esta actividad la realice de una manera más eficaz y más económica, o sea que consuma menos oxígeno, ¿bien? Y a su vez todas estas adaptaciones del corazón se acompañan de adaptaciones a nivel periférico, ¿bien? En los músculos aumenta la vasculatura muscular, se dilatan las arterias pulmonares, hay cambios también en el ventrículo derecho que también se dilata, en las aurículas, ¿bien? Todos estos cambios son adaptaciones beneficiosas a la hora de realizar actividad física. Y a su vez estas adaptaciones lo que hacen es que cada vez que vayamos a hacer actividad disminuyen el riesgo de tener complicaciones, ¿bien? Todos estos cambios hacen que el corazón sufra menos o el organismo esté más adaptado a ese estrés que impone el ejercicio físico. Muy bien. Y, a ver, son conocidos los beneficios de practicar deporte o el ejercicio físico para mantener la salud, para prevenir enfermedades. Ahora, ¿existe algún límite a los beneficios del ejercicio para el corazón? Hay una teoría, bien, que la desarrollaron hace algunos años, que dice que el límite de la actividad física no está impuesta por la tolerancia de los músculos a la hipoxia y al estrés metabólico al que se los somete, sino que el límite lo impone el cerebro. Esto es, hay un ejemplo que es en la enfermedad por calor, ¿bien? Que cuando uno hace actividad física y empieza a aumentar la temperatura, primero cuando empieza a ser excesiva la temperatura, aparece el rash, la dermatización. Posteriormente vienen los calambres, la fatiga, el desmayo, y luego si uno sigue o no puede controlar ese calor, aparecen los daños a nivel muscular e incluso a nivel cerebral. Entonces, esta teoría lo que dice que la fatiga, bien, ese síntoma que aparece cuando uno hace actividad física, es un protector y un limitante importante que lo que hace no es empeorar nuestro rendimiento ni mucho menos, sino es el límite entre la actividad física que no nos produce daño y ya la que nos puede llegar a producir daño, ¿bien? ¿Y qué pasa cuando hay personas que tienen tolerancia a la fatiga o por ciertos estímulos sigue adelante y sigue adelante y sigue adelante? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Aparecen principalmente dos tipos de riesgos o dos tipos de eventos. Están los eventos arrítmicos y los eventos trombóticos. Los eventos trombóticos se producen en una placa de colesterol que puede estar, tenemos todos en el cuerpo, pero bueno, puede haber algunas en las arterias del corazón. Se producen lo que se llama accidentes de placa, con ruptura de esa placa, formación de trombos y coágulos que ocluyen la luz de la arteria y pueden dar lugar a un infarto.
El ejercicio físico es al aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la circulación, lo que produce en ese corazón que se contrae más fuerte, más rápido, aumenta el roce de la sangre contra las paredes de las arterias, puede llegar a dar un evento trombótico. Igualmente, el comportamiento en este tipo de evento es más probabilístico y está muy relacionado con los factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión, tabaco. No está tan relacionado con la demanda o el nivel de exigencia de la actividad física. Y los eventos arrítmicos sí tienen una relación más estrecha con la intensidad del ejercicio físico, hablando de cuál es el límite, ¿no?, de la actividad física o hasta dónde es beneficiosa. En los niveles los podemos dividir a la intensidad de la actividad física en 3 niveles. Bien, estos por ahí están marcados también, por ahí los corredores los conocen, que son los umbrales aeróbico y anaeróbico, o el primer umbral del lactato, segundo umbral del lactato, umbral ventilatorio, que determinan 3 zonas. Hay una zona que es la primera, que es una actividad física muy suave, de baja demanda, que prácticamente el riesgo es nulo cuando uno hace actividad física. Una segunda zona, que es una zona de trabajo, que se incrementa el riesgo, pero es poco el incremento. Y ya una tercera zona, que es en la zona de alta demanda, de alta exigencia, en los que los niveles de adrenalina, que es el principal motor para cuando uno hace actividad física, se incrementan de manera exponencial mientras uno aumenta la intensidad de ese ejercicio, y esa curva de riesgo aumenta también de manera exponencial paralela a la curva de adrenalina. Y el riesgo aparece cuando uno hace caso omiso de esas señales del organismo, ¿bien?, sobre todo de la fatiga, sigue adelante y los niveles de adrenalina se incrementan mucho. Ahí es cuando pueden llegar a aparecer los eventos. Igual hablando esto de eventos y riesgo, infarto, arritmias, es importante también conocer que en sí el ejercicio físico, el riesgo es bajísimo. O sea, no por hacer actividad física estamos ante un riesgo, al contrario. Se ha visto que mejora un montón de factores, de enfermedades, controla un montón del medio interno, ¿bien? Pero y es más, se ha descrito o se han hecho estudios y que se ven que un evento o una complicación, una muerte súbita generada por arritmia aparece en 1 cada 1 millón de sesiones de ejercicio físico. Bien, eso para hombres. Las mujeres tienen menor riesgo, es 1 cada 36 millones de episodios de ejercicio físico. Y en los pacientes ya con enfermedad coronaria o enfermedad cardíaca, el riesgo estudiado en pacientes que hacen rehabilitación cardiovascular también es bajo, es un evento cada 60.000 episodios de ejercicio físico. Bien, entonces, para que no quede no hay que asustarse. Para no asustarse, bien, entonces el riesgo de hacer ejercicio físico es muy bajo. Eso en cuanto a la intensidad de los ejercicios, ¿no? O sea, pero ¿se puede hacer ejercicio físico excesivo o no se puede? Existe, pero el límite no son poco claros. En cuanto a la duración, bien, del ejercicio, ¿qué es lo que pasa? Cuando se ha visto que en las carreras, en las competencias, en las maratones o medias maratones, que los episodios graves o las muertes súbitas, esos que vemos de los corredores que se desvanecen y eso, aparecen en el último cuarto de la carrera, o sea, en una maratón de 40 kilómetros en los últimos 10 o bueno, en esas proporciones. Y esto es porque uno va ajustando, uno sabe que llega al final y ajusta esa exigencia, bien, y ahí es cuando pueden aparecer los eventos. Se ha escrito recientemente lo que se llama fatiga cardíaca aguda, hablando de exceso de ejercicio, ¿no? Que se ha visto que en los corredores luego, se hizo principalmente en corredores y en muchas otras disciplinas, pero que luego de hacer actividad física de larga duración,
que llamamos de larga duración, más de 75 minutos si es de alta demanda, o 2 horas, no tan exigido. Alteraciones en la función cardíaca, bien, sobre todo en la función del ventrículo derecho, su capacidad de relajarse. Y se han detectado marcadores en sangre, bien, de daño cardíaco, bien, que se llama troponina, que es un marcador que aparece en los infartos, también se detecta en otros niveles. Y otros marcadores de remodelado. Lo que no se sabe es si estos marcadores están hablando de un daño a nivel del corazón, ¿bien? O de cambios adaptativos del corazón a esa demanda. ¿Y qué se ha visto? También eso que me decías del exceso de ejercicio. En los deportistas de élite, a largo plazo, ¿bien? Tiene una mortalidad por cualquier causa entre un 50 y un 30% menor que cualquier persona que no hace actividad física, ¿bien? Entonces, a largo plazo se ve que la gente que hace mucha actividad física se muere menos que el resto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, no se sabe si hay un punto intermedio entre los que no realizan, o los que realizan actividad física, como indican las guías clínicas, que son 5 veces por semana 30 minutos, o 3 veces por semana 1 hora. Si hay un punto intermedio entre los que realizan muchísima actividad física y el grupo que realiza la actividad física recomendada. Sí se ha visto que los que realizan muchísima actividad física, hay ciertos valores de volumen acumulados de actividad física, que estas personas presentan ciertas patologías que podrían tener alguna implicancia, igual no está totalmente comprobado. Una es la fibrilación auricular, que es bastante común en los deportistas que han hecho mucha actividad física, que es una arritmia que se controla bastante bien, que implica algunos riesgos. En la población general, la fibrilación auricular está relacionada con más riesgos de ACV, con más riesgos de infarto, con insuficiencia cardíaca, pero no se sabe si esta arritmia en el deportista que no tiene otros factores de riesgo más que haber hecho demasiada actividad física, implica los mismos riesgos. Y relacionado con los episodios estos de fatiga cardíaca aguda que se producen por esos grandes episodios de actividad física, hay otra patología que es la alteración crónica del ventrículo derecho. Hay un remodelado, una alteración estructural, se ven ventrículos derechos muy dilatados, que estos se pueden producir cuando se acumulan muchos episodios de fatiga cardíaca aguda y uno no le da tiempo al corazón, bien, de recuperarse entre esos episodios de fatiga cardíaca aguda. Y esto sí podría ser un poco más riesgoso, pero es muchísimo menos frecuente que la fibrilación auricular. Hay otras cosas que se han visto que tienen relación, como que tienen más placa de ateroma los deportistas en las coronarias, pero sin relación con mayor cantidad de eventos coronarios, y que la aorta puede estar algo más dilatada sin tener mayor riesgo de hacer alguna complicación en la aorta, que son complicaciones graves, pero bueno, no tienen relación con los deportistas. Y algo importante que para definir, que es cuando decimos que el ejercicio físico es excesivo. Por ahí creo que lo más adecuado es definirlo como una conducta deportiva, ¿bien?, que uno no puede parar a pesar de que uno sabe que se está haciendo daño, ¿bien? La persona continúa haciendo actividad física a pesar que está lesionado, no da los tiempos de recuperación necesarios o suficientes, y esto sí, ahí sí se podrían perder los beneficios de la actividad física. Está bien. ¿Por qué realizar chequeos cardiológicos en la práctica del deporte? ¿Y cuál es el interés, digamos, que tiene para los médicos o los especialistas del corazón en el corazón del deportista? Bien, en general, previo a la actividad física es muy importante el control de los factores de riesgo, principalmente, y
Por ejemplo, muchas veces uno encuentra en la consulta gente que hace actividad física, le toma la presión y está con 200 de presión, o le hace un análisis, tiene el colesterol por las nubes, hace alto consumo de sales, todos esos excesos hacen que por ahí en la consulta el médico puede orientarnos cómo prepararnos para realizar la actividad física, ¿bien? Y darnos las recomendaciones de cómo iniciar la actividad física, cuál es la más adecuada para su corazón, para su metabolismo y para el objetivo que tenga esa persona para realizar la actividad. Como mencioné, también es importante la detección en la consulta. Bien, uno con un interrogatorio, un electrocardiograma puede detectar la mayor parte de las patologías que podrían llegar a dar un evento grave durante la práctica de la actividad física. Entonces por ahí, por eso es importante la consulta previa. Está bien. ¿Cómo podemos cuidar de un poco el corazón nosotros o cualquier persona que va a hacer deporte durante la práctica? ¿O cómo hacerlo de una manera que sea segura, saludable, bien, sabiendo que lo estamos haciendo bien? Bien, lo podemos dividir en 3 etapas de concientización, ¿no? En la previa a la realización de actividad física, es muy importante, y creo que es lo más importante, tener hábitos saludables y control de las enfermedades de base que uno tiene, ¿bien? Eso creo que es lo fundamental. Hacer un control médico para también tener las orientaciones, todo esto previo a la práctica, ¿no? Las orientaciones adecuadas, consultar ante la aparición de síntomas, cuáles son los síntomas más importantes, por ahí el dolor torácico, la falta de aire exagerada, palpitaciones, desmayos. También es importante conocer los límites de cada uno, ¿bien? Hasta dónde uno puede hacer de manera segura. Saber el objetivo que tenemos cuando uno realiza la actividad física, si es de alta competición, se trabaja de una manera, la mente está de otra manera, y si es por salud, saber que es solo por salud y no volvernos locos. Por ahí a veces pasa que... Acércatelo un poquito más. Por ahí pasa que en alguna carrera uno en la competición genera excesos, ¿bien? Se sobreexige y eso puede ser inseguro para la práctica. Es importante también planificar la actividad que uno va a hacer, ¿bien? Sobre todo por el tema de la hidratación y la temperatura y los factores ambientales, la duración del ejercicio para poder mantener los electrolitos y la hidratación durante todo lo que vayamos a realizar, si es más largo, más corto. El entrenamiento y la preparación previa, como ahí recién mencionamos un poco, que el corazón y el organismo se va adaptando para poder realizar la actividad física también de una manera más segura, ¿bien? Y disminuir estos riesgos de eventos. Ya durante la práctica de la actividad, bueno, es, como decía recién, mantener el equilibrio del medio interno, líquidos, electrolitos, no sobreexigirnos, no sobrecalentar la máquina, por así decirlo, evitar la hipertermia, que es un factor de complicaciones y un factor arritmogénico. Y ante la aparición de síntomas, respetarlos. Eso, la fatiga sobre todo, la fatiga, los calambres, hasta las mismas lesiones pueden estar indicando el límite hasta que podemos realizar. Y bueno, ya posterior a la realización de la actividad, la reposición de líquidos, volver a hidratarnos, consultar si aparece algún síntoma y dar tiempos suficientes para la recuperación del corazón y de todo el organismo para la siguiente actividad. ¿Cómo, o sea, no sé si se puede saber si alguien está en riesgo durante un entrenamiento o durante una competencia, riesgo cardíaco, ¿no? Y si se puede ayudar de alguna forma. Sí, los principales síntomas que uno tiene que tener en cuenta, o si hay alguien que los está padeciendo, son sobre todo el dolor de pecho,
palpitaciones, mucha falta de aire exagerada, el desmayo, ¿bien? Son todos marcadores de riesgo, ¿bien? O que algo no está bien, se ha perdido el equilibrio en el organismo y bueno, y ante un desmayo, por ahí es poco probable que pase, pero bueno, si la persona no responde, uno debería tomar el pulso, o sea, intentar despertarlo. Si no despierta, tomar el pulso, por lo menos entre 5 y 10 segundos se aconseja. Acá a nivel carotídeo uno tiene un buen acceso al pulso cardíaco, y si vemos que la persona no responde, no hay pulso, llamar un servicio de emergencias, pedir ayuda a quien sea que esté por ahí, y si uno conoce, y por ahí es importante conocer, el inicio de las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Bien, el masaje cardíaco sería por ahí una herramienta en ese caso. Suscríbete a nuestro canal La Sureña para ver todos nuestros contenidos de Expo Deportes y mucho más.